Todos nosotros aquí seguramente sabemos la importancia de la oración. Sí, todos aquí hemos orado alguna vez, oramos frecuentemente. Sí. Y creo que el Señor Jesucristo habló y enseñó muchas cosas relacionadas a la oración. Y creo que de todas las cosas que nosotros podemos hacer, una de las que más nos acerca y nos conecta con Dios es la oración. ¿Sí? De las cosas que nosotros podemos llegar a hacer, que más nos acercan y nos conectan con el Señor, es la oración. Recordamos que la oración tiene que ver con hablar con Dios. Cuando nosotros oramos, hablamos a Dios. Y eso me parece algo asombroso y algo maravilloso, ¿no cree usted? Que nosotros podamos hablarle a Dios. ¿Qué piensa sobre eso? ¿No creen que es un gran privilegio que nosotros podamos dirigirnos a Dios y hablarle a Él? Sin embargo, creo que es un privilegio que a veces no lo aprovechamos como deberíamos aprovecharlo. Y en Lucas capítulo 18, versículos 9 en adelante, Lucas capítulo 18, verso 9 en adelante, el Señor Jesucristo habló a través de una parábola para enseñarnos algo muy necesario y algo muy esencial en el momento de orar. Porque yo creo que hay algo que es cierto, y es que, pues, aunque tenemos el privilegio y tenemos la libertad de orar, eso no significa que lo podamos hacer de cualquier manera, y eso no significa que Dios responde a todas las oraciones. ¿Sí? Ni Dios recibe todas las oraciones. Y de pronto pudiéramos quizás sorprendernos cómo. Pues miremos Lucas capítulo 18 y versículo 9 en adelante. El Señor dice así: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Aquí el Señor, a través de esta parábola, como lo podemos ver en unos versículos anteriores, que también por medio de otra parábola, la parábola de la viuda y el juez injusto, el Señor nos enseñó dos cosas importantes y necesarias a la hora de orar.
La primera, la persistencia y la perseverancia. Y la segunda, la importancia de pedir por lo que es justo y por aquello que es de acuerdo a la voluntad de Dios, para que podamos recibir una respuesta. Eso es claro en la parábola de la viuda y el juez injusto. Y ahora un versículo después, o unos versículos después, el Señor usa esta otra parábola, la parábola del fariseo y el publicano, para continuar enseñándonos algunos elementos necesarios a la hora de orar, para que nuestras oraciones puedan verdaderamente recibir una respuesta y una aprobación de parte del Señor. Así que en esta parábola vemos dos hombres que suben al templo a orar, ¿sí? Y el primero de ellos, pues sería muy obvio que fuera al templo a orar. Era un fariseo. ¿Y quiénes eran los fariseos? Pues los fariseos era un grupo religioso de la época. Y entonces, pues no era raro ver a un fariseo en el templo orando. No era extraño verlo. Pero lo que sí es extraño es ver a un publicano en el templo orando. ¿Quiénes eran los publicanos? Los publicanos eran recaudadores de impuestos que trabajaban y le servían a Roma, que estaba en ese momento dominando allí a los judíos. Y entonces algunos judíos traicionaban a su propia gente y se prestaban para recaudar los impuestos, el dinero, y llevárselo a Roma. Así que los publicanos eran considerados entre el pueblo judío como unos traidores, como unos vendidos a Roma, y además como unos estafadores y explotadores, porque ellos siempre le cobraban, aprovechaban que tenían el respaldo de Roma para estafar y para sacar más dinero del que debían sacar al pueblo. O sea, imagínense ustedes eso. Por un lado, se vendían para servirle a los que tenían bajo esclavitud a los judíos, y por otro lado, además de eso, extorsionaban a su misma gente, extorsionaban a su mismo pueblo. Entonces, los publicanos eran considerados como personas muy malas dentro del pueblo judío. Y ver a un publicano en el templo orando, pues era como algo bastante raro y bastante extraño y poco común. Sin embargo, el Señor Jesucristo decide colocarlo aquí dentro de esta parábola para enseñar una gran verdad. Porque al final del tiempo de oración de ellos en el templo, los textos bíblicos nos dejan ver que uno salió en paz, que uno de ellos fue escuchado y fue atendido por Dios, pero el otro no. Y esto es lo que quisiera invitarlos en esta mañana, para que juntos miremos cuál fue la oración que cada uno de ellos hizo y por qué al final solo uno de ellos es atendido por Dios y solo uno de ellos recibe una respuesta de parte de Dios. Porque creo que aquí hay muchas cosas que tenemos nosotros para aprender. Así que el versículo 9 nos dice, el verso 10: 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro era publicano. Y versículo 11, el fariseo puesto en pie. Vamos a mirar cómo oraba el fariseo. ¿Cuál era la oración que este hombre hacía? Porque el Señor en esta parábola se toma el detalle de mostrar la manera y lo que cada uno decía en su oración.
Y entonces en el versículo 11 nos dice: el fariseo puesto en pie oraba ¿con quién? Consigo mismo, ¿no? Es curioso que la Biblia nos deje ver estos detalles. Oraba consigo mismo. ¿Y qué era lo que este hombre oraba? De esta manera: Dios, te doy gracias, ¿no? Este hombre, después de expresar una breve palabra de gratitud a Dios, comienza diciendo lo siguiente: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano, ¿no? Que curiosamente estaba ahí también orando, ¿verdad? Publicano estaba ahí. Y entonces el fariseo decía en su oración que le agradecía a Dios porque no era como ellos. Ahora, que él dijera eso, ¿qué estaba expresando? ¿O qué estaba dejando ver que había en su corazón? Que él se consideraba mejor que cualquiera de estas personas, ¿verdad? Que él se consideraba mejor, ¿sí? Que él no era como los demás, que él era mejor que los demás. Y esta práctica nosotros podríamos quizás llegar a pensar que era algo solo de los fariseos. Pero cuando nosotros conversamos con otras personas, y si a nosotros nos hicieran la pregunta, o cuando uno hace la pregunta: ¿usted cree que usted es una buena persona?, ¿cuál es la respuesta que en la mayoría encontramos? Por supuesto que sí, yo soy una buena persona. Y entonces indirectamente tenemos el mismo pensamiento que el fariseo: yo no mato a nadie, o sea, yo no soy como los asesinos, yo no robo a nadie, yo no soy como los ladrones, he hecho buenas obras, he hecho buenas cosas. ¿Y saben ustedes por qué razón existe ese pensamiento de que somos buenos, de que somos buenas personas, de que somos mejores que los demás? Porque nos comparamos con otros. Y ciertamente cuando nos comparamos con otros, como el dicho popular, perdónenme que lo utilice, en el mundo de los ciegos, el tuerto es rey, ¿no? Y entonces nosotros tendemos a compararnos con otros para poder de una u otra manera validar y de una u otra manera quizás tener un argumento y algo que nos lleve a creer que somos mejores. Pero aquí en el texto y en la realidad de la vida, el Señor nos deja ver que nuestro punto de comparación, que nuestro referente para podernos evaluar correctamente, no son los demás. Debe ser Cristo y su palabra. Y cuando nosotros como seres humanos nos miramos en el espejo de Jesús, en el espejo de su palabra, de su ley, de su estándar, ¿qué creen que va a pasar? Allí ninguno de nosotros somos tan buenos como pensamos ser. Allí, frente al Señor y frente a su ley, frente a su palabra, ningún ser humano somos tan perfectos o tan mejores como creemos ser. La Biblia dice que el que infringe la ley en uno de sus puntos se hace infractor de toda la ley. Así que seguramente no asesinamos, seguramente no robamos, pero seguramente en muchas ocasiones hemos tenido odio
en el corazón, hemos tenido ira pecaminosa, hemos sido injustos, hemos mentido y hemos pecado de otras maneras. Y este hombre fariseo que decía que él no era como los ladrones, ni injustos, ni adúlteros, estaba siendo algo que quizás era mucho peor. Estaba siendo alguien orgulloso, que tomaba para sí la gloria y los méritos de lo que le correspondía solamente a Dios. La gloria y los méritos de lo que Él era y de lo que Él podía hacer. Así que nosotros en este hombre fariseo encontramos un peligro en nuestras oraciones, y es el peligro del orgullo. Y es este pecado que no se menciona y que no se habla, y que está muchas veces también camuflado y también escondido en el corazón nuestro: el orgullo. ¿Qué hace el orgullo? El orgullo hace que centremos la vida en nosotros, que enfoquemos todo hacia nosotros y que busquemos nosotros ser el centro de la vida y ser el centro de las cosas. ¿Creen ustedes que esto pasa en nuestro corazón como humanos? Seguramente sí, ¿verdad? Queremos muchas veces que las cosas se hagan a nuestra manera. Queremos muchas veces recibir el aplauso, porque este fariseo subía al templo no para agradecer a Dios. Este fariseo subía al templo no para alabar a Dios, subía al templo para alabarse a sí mismo y decir: gracias, porque yo no soy como las demás personas. Así que el centro ya no era Dios, el centro era ¿quién? Él, porque comienza diciendo el versículo 11 que puesto en pie oraba consigo mismo. Oraba consigo mismo. Así que hay un orgullo en nuestros corazones que lucha y batalla para hacer que nuestra vida sea vivida no para Dios, sino que sea vivida para nosotros mismos. Hay un orgullo dentro de nuestro corazón que nos lleva a querer no vivir para servir a Dios, sino utilizar a Dios para que nos sirva a nosotros. Hay un orgullo tan sutil en nuestro corazón que nos lleva a vestir una apariencia y algo externo que no somos, a utilizar una forma de adoración externa a Dios y no una forma de adoración interna al Señor. Porque eso es lo que continúa diciendo el versículo 12, cuando Él dice: yo ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Ahora yo les pregunto, ¿es que es malo lo que este hombre hacía? ¿Será que es malo ayunar? ¿Será que es malo diezmar, ser generosos? ¿Era malo esto que él hacía? No, no era malo, ¿verdad? Ni es malo hacerlo. Entonces, ¿en dónde estaba? ¿En dónde estaba el error? ¿En dónde estaba entonces el mal aquí? En que seguramente él ayunaba y seguramente él diezmaba para aparentar, con una motivación equivocada. Y por eso inclusive el Señor Jesús en otro momento habló de la oración y del ayuno y dijo: cuando ustedes oren y cuando ustedes ayunen, no lo hagan para ser vistos de los hombres, ¿verdad? Y yo creo que el Señor lo dirigía más que todo a los fariseos, porque el Señor sabía que aunque ellos ayunaban y oraban y diezmaban,
¿Cuál era el problema de los fariseos? Que lo hacían con la motivación equivocada, aparentar ante los demás y buscar de esa manera que la gente les rindiera pleitesía, les rindiera alabanza y les rindiera reconocimiento a ellos. Así que algo bueno se puede contaminar con motivaciones llenas del orgullo y del deseo de la gloria para nosotros los seres humanos. Algo bueno como lo que es el ayuno, algo bueno como lo que es la generosidad, se daña y se contamina cuando yo no lo hago para buscar agradar a mi Señor, para buscar honrar a mi Señor, sino cuando lo hago para aparentar, fingir y demostrar algo que en realidad no soy. Miren, hay un peligro que nosotros corremos como seres humanos y como cristianos, y es muchas veces crear una fachada y una apariencia de piedad y escondernos detrás de ella para detrás, allí en lo secreto, en lo oculto, hacer otras cosas mal delante de Dios. Y eso sucede, y esto pasa, y todos tenemos el peligro de caer en esto. Y el Señor en alguna oportunidad habló a los fariseos y les dijo: ustedes son como sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se ven muy bien, pero por dentro están llenos de huesos muertos. Y aquí es donde Dios quiere que cada uno de nosotros podamos en esta mañana aterrizar y podamos revisar las motivaciones con las cuales hacemos lo que hacemos. ¿Cuál es tu motivación a la hora de orar? ¿Es tu motivación buscar hacer la voluntad de Dios, buscar agradar a Dios? ¿O es tu motivación buscar que Dios haga tu voluntad, buscar que Dios haga lo que tú quieres? ¿Cuál es tu motivación a la hora de venir a la congregación? ¿Es buscar que Dios te prospere y te ayude y haga milagros en tu vida, pero no es tu motivación comprometerte, servir y serle fiel a Dios? Entonces tenemos que revisar nuestras motivaciones, porque sin duda alguna esa misma actitud del fariseo puede ser muchas veces una actitud que está en nosotros, una motivación equivocada que está en nosotros y una confianza equivocada. ¿En qué confiaba el fariseo para considerarse mejor que los demás? En lo que él hacía, ¿verdad? Que él ayunaba y que él diezmaba. Entonces, esta confianza en lo que hacemos nos lleva ¿a qué? Al orgullo, ¿verdad? Cuando yo confío en lo que yo hago para buscar a través de eso alcanzar el favor de Dios, eso lo único que nos va a llevar es ¿a qué? Al orgullo y a creernos mejor que los demás. Y entonces por eso el Señor estableció que la salvación no era por obras. Por eso el Señor estableció que nuestro caminar con Él, aunque las obras son necesarias, el Señor estableció que es por gracia. ¿Y por qué por gracia? Para que nadie se gloríe, para que nadie se jacte, para que no tengamos nada de qué enorgullecernos y pretender buscar reconocimiento para nosotros, sino que en todo lo que hagamos y en cada día de nuestra vida podamos agradecer y darle la gloria a nuestro Dios. De eso se trata la salvación y de eso se trata nuestro caminar con Dios. De una vida de confianza, no en lo que hacemos,
sino en lo que Cristo es y en lo que Cristo ha hecho y en lo que Cristo sigue haciendo cada día por nosotros. Y las obras tienen su lugar. Y el Señor nos anima a hacer obras. Y el Señor nos invita a hacer muchas obras, pero nunca a poner nuestra confianza en ellas para pretender a través de ellas alcanzar o conseguir el favor de Dios. Por ejemplo, algo que se promueve mucho hoy en día a través del movimiento de la prosperidad, que usted siembre, que usted pacte para recibir su milagro, como si algo que nosotros hiciéramos pudiera desatar y otorgar favor de Dios para nuestras vidas. Es claro que esto no es bíblico. Es claro que este no es un principio bíblico. Es claro que esto lo único que promueve es intereses personales de quienes quieren enriquecerse y de quienes quieren manipular a través de la fe. Por eso muchas personas entonces dicen, bueno, lo importante es que yo dé una buena siembra, no importa cómo viva. Y viven de cualquier manera, sin temor de Dios, sin honrar a Dios, porque piensan que con dar una buena semilla, una buena siembra, que con eso ya están bien delante de Dios. Y eso es un engaño a sí mismos, porque Dios no son nuestras obras las que nos justifican delante de Él. Es nuestra entrega y nuestra confianza y nuestra dependencia de Jesús y de su obra la que nos justifica y la que nos llena de la gracia y el favor del Padre. Así que necesitamos ver esto. El fariseo confiaba en sus propias obras. Es que yo hago, es que yo he hecho. Pero miremos ahora el publicano. Miremos un poco acerca del publicano. ¿Cuál era la actitud del publicano? Versículo 13. Mas el publicano, estando ¿qué? Lejos. Su actitud, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Aquí nosotros vemos que este publicano, este recaudador de impuestos, odiado por las personas, llega con una actitud muy diferente, ¿no?, a la actitud que tenía el fariseo. El fariseo comenzó su oración comparándose con los demás y creyéndose mejor que los demás. El publicano no se estaba fijando en los demás ni se estaba comparando. El publicano estaba mirándose a sí mismo. Y estaba mirándose a sí mismo frente a Dios y frente a su ley. Y entonces este hombre reconocía que lo único que él podía pedir y que lo único que él podía hacer en ese momento era suplicar la misericordia de Dios. Muchas veces en nuestra sociedad, en nuestra cultura cristiana aún, creemos que Dios aún nos debe cosas. Y nuestra forma de ver a Dios no es la actitud, y nuestra forma de dirigirnos a Dios no es con la actitud que el Señor quiere que lo hagamos. Hoy en día vemos movimientos que enseñan que usted tiene que decretar y que usted tiene que aún muchas veces ordenar, y como que Dios tiene que hacer lo que usted diga. Y vemos muchas personas orando con soberbia, con altivez en su corazón,
y no con la actitud que el Señor, porque lo que el Señor aquí está señalando no es solo lo que este hombre dice, es la actitud con la cual este hombre va y se acerca a Dios y se dirige a Dios. Es la actitud que hay en su corazón de alguien que reconocía que todo lo que necesitaba en primer lugar era la misericordia de Dios. ¿Y saben ustedes por qué? Porque a diferencia del fariseo, este publicano sí reconocía que él era ¿qué? Un pecador. Mientras que el fariseo pensaba que él era alguien perfecto y mejor que los demás, el publicano sí reconocía que él era alguien pecador. Y nosotros podríamos llegar a pensar, bueno, ese es un pensamiento condenatorio y ese es un pensamiento que no deberíamos quizás mencionarlo mucho, pero cuando nosotros miramos la Biblia y cuando nosotros miramos los apóstoles y aquellos que le sirvieron al Señor, por ejemplo en 1 Timoteo 1:15, Pablo dijo lo siguiente, y me asombra lo que Pablo dice en 1 Timoteo 1:15: palabra fiel y digna de ser recibida de todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Y quién era el que hablaba acá? Pablo, apóstol de Jesucristo. Pablo, apóstol de Jesucristo. Que aunque era un apóstol y que aunque era alguien que el Señor había transformado y que ahora estaba haciendo grandes cosas para Dios, no se olvidaba de la gracia y de la misericordia del Señor. Y no se presentaba como el hombre mejor que los demás, sino que se presenta como el primero de los pecadores. En otras palabras, diciendo: yo soy el primero que necesita y que necesité de la gracia y de la misericordia de Dios. Cuando nosotros miramos la actitud del publicano y cuando nosotros miramos en el versículo 14 lo que dice el Señor: os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El Señor deja ver claramente acá que la oración que Él aprobó fue la oración hecha ¿por quién? Por el publicano. ¿Y por qué? Porque fue una oración del reconocimiento de la condición y del reconocimiento de la necesidad de Dios y de su misericordia sobre su vida. Miren, en Mateo capítulo 5, en el Sermón del Monte con las bienaventuranzas, lo primero que el Señor señaló allí: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y ahí noten que el Señor no dijo los pobres que no tienen dinero, no estaba hablando de ese tipo de pobreza. Estaba hablando de aquellos que reconocían esa pobreza espiritual, porque todo ser humano nacemos y todo ser humano en esta vida tiene una pobreza mucho más grande y mucho mayor que la pobreza física y la pobreza material. Es la pobreza espiritual, es la ausencia de Cristo, de lo de Dios, de la santidad, de la rectitud, de la perfección, de la pureza en nuestras vidas. Todo ser humano tiene esa pobreza, tenemos esa pobreza.
Y por eso la invitación que Dios nos hace al acercarnos a Él y la invitación que Dios nos hace al venir a una iglesia no es para que tú busques dinero, no es para que tú busques riquezas materiales, no es para que tú busques la prosperidad material, es para que cada uno de nosotros busquemos la prosperidad espiritual, busquemos la prosperidad del alma, del carácter, que más de Dios, de su carácter, de su pureza, de su santidad y de su integridad puedan estar en nosotros. A eso es que Dios nos invita a venir acá. Y esa debe ser la motivación al estar aquí, al buscar a Dios. Aprender de Él y así poder cada día ser más como Él. Personas transformadas, personas cambiadas, vidas transformadas que entienden que Jesús no vino a ser ricos, no vino a ser millonarios, Jesús vino a ser discípulos. Jesús vino a ser discípulos. ¿Y quién es un discípulo? Es alguien que aprende de su maestro y que cada día se asemeja más a su maestro. Seguramente por mucho tiempo como iglesia, como cristianos, hemos tratado de seguir a Jesús con motivaciones equivocadas. Y seguramente lo que el Señor a través de esta parábola nos deja ver, que la actitud a la hora de ir al Señor y a la hora de orar no debe ser una actitud de buscar nuestra propia alabanza o nuestro propio beneficio. Debe ser una actitud de reconocer en realidad quiénes somos delante de Dios. Pero seguramente si este publicano estaba allí orando, no era solo porque reconocía o estaba dolido por su pecado, estaba cansado de la vida equivocada que llevaba, sino seguramente es porque en el fondo, en el corazón de este hombre también había una esperanza de que si él iba y oraba, iba a encontrar paz, perdón, restauración y ayuda de parte de Dios. Y por eso va allí. Si él no hubiera tenido esa esperanza en su corazón de que allí iba a encontrar alivio y libertad y descanso en Dios, no hubiese orado, ni hubiese estado allí. Él va allí porque en medio de su condición, él tiene la esperanza de que en Jesús hay perdón. Este publicano nos deja ver que no importa quién hayamos sido o que haya sido de nuestra vida, si vamos al Señor con un corazón humillado y arrepentido, el Señor perdonará nuestros pecados y el Señor nos levantará y el Señor nos dará una nueva vida. Pero para que eso suceda, debemos primero ir con un corazón humillado. Saben ustedes, hay una santa humillación. Sé que cuando escuchamos la palabra humillación a ninguno nos gusta, ¿verdad? A ninguno nos gusta escuchar la palabra humillación, ni mucho menos ser humillados. Pero hay una santa humillación que Dios tiene que hacer en nosotros para luego hacer una santa exaltación de nuestras vidas. Sin humillación no hay exaltación. Y hay una santa humillación que Dios hace en nosotros y que la hace para nuestro bien. Y cuando Dios nos humilla, Dios no lo hace para despreciarnos, para desecharnos. Cuando Dios nos humilla, lo hace para mejorarnos, lo hace para levantarnos, lo hace para transformarnos, lo hace para cambiarnos. Para eso Dios nos humilla. Es una santa humillación. Pero saben, muchas veces nos resistimos a esa humillación. Y somos como el fariseo, que preferimos más bien envolvernos en nuestros propios méritos y obras
para tener algo de qué jactarnos y no somos como el publicano que más bien decimos: sí, puede que yo haya sido una buena persona, pero aunque haya sido una buena persona, aún me falta y necesito a Jesús. Pueda que yo trate de ser un buen religioso, un buen cristiano, que como el fariseo asisto a la iglesia cada 8 días, leo la Biblia, oro, pero seguramente aunque oremos, aunque ayunemos, aunque vayamos a una iglesia, aunque le sirvamos a Dios, seguramente aunque hagamos esas cosas, aún nos sigue faltando. ¿Saben ustedes por qué? Porque nada de lo que hagamos será suficiente. ¿Saben ustedes qué es lo único suficiente? Jesús es lo único suficiente, y es lo único que verdaderamente es el único que nos permitirá presentarnos como justos y como santos delante del Padre. Estar unidos a Jesús y confiar no en nuestras obras, sino en Jesús y en su bendita obra por nosotros. Serle fieles a Él. Tener una relación personal con Jesús. Todos aquí necesitamos a Jesús. Sea que usted no asista a una iglesia, o sea que asistamos a una iglesia. Porque muchas veces podemos pensar que como hacemos cosas religiosas, yo no necesito como otros. Pues la realidad es que todos necesitamos de Jesús. Y es ese pensamiento el que nos lleva cada día a ir de rodillas delante de Él, a caer de rodillas a sus pies y a decirle: Señor, te necesito en mi vida. Mis años en la vida cristiana, 20, 30, 40 años, eso no. Que sirva, eso, qué bueno, pero eso no. Pero estar en comunión y unidos a Jesús, eso es lo que necesitamos cada día de nuestras vidas. Estar unidos y permanecer unidos a Él. ¿Qué tal si nos colocamos sobre nuestros pies en esta mañana? Y quisiera recordar brevemente 2 versículos de la Biblia. El Salmo 34:6 nos dice: este pobre clamó y el Señor lo oyó y lo libró de todas sus angustias. Refiriéndose aquí al pobre, no al de que no tiene dinero, refiriéndose aquí al pobre como esa persona que reconoce su necesidad de Dios. Y luego en Isaías 57:15 nos dice: porque así dice el alto y el excelso, el que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Yo habito en un lugar santo y sublime, pero también con el contrito y humilde de espíritu. Se dice que Dios habita en 2 lugares: allá en su trono de gloria y en el más humilde de los corazones de los hombres. Ahí es los 2 lugares donde Dios habita: en la gloria eterna, pero en un corazón humilde que reconoce su necesidad de Él. Oremos juntos, por favor, en esta mañana, y pidamos al Señor que, como este publicano, nosotros podamos también reconocer nuestra condición e ir cada día al Señor con una actitud de humillación. Padre, estamos aquí hoy, Señor, para aprender de ti. Señor, hay tantas cosas con las cuales tenemos que luchar, pero una de ellas, Señor, en especial, es el orgullo, y es el tratar de poner nuestra confianza en nosotros mismos y en lo que hacemos, Señor.
en nuestras obras, Padre. Señor, como el fariseo, también muchas veces nos comparamos con otros y llegamos a creernos mejores que otros, Señor. Padre, como el fariseo, también muchas veces te buscamos no para alabarte y honrarte a ti, sino para alabarnos y honrarnos a nosotros y beneficiarnos a nosotros, Señor. Padre, queremos pedirte en esta mañana que de ahora en adelante nuestras oraciones puedan ser más como la del publicano que descendió a su casa justificado, Señor. Oraciones que reconocen, Señor, que necesitamos de tu perdón, de tu misericordia cada día de nuestra vida, Señor. Que tú no nos debes nada, sino que todo lo que tú nos das es un acto de gracia, de bondad, de generosidad y de misericordia, por lo cual debemos vivir agradecidos cada día de nuestra vida, Señor. Padre, ayúdanos cada día a ser sinceros, Señor, a quitar la fachada, como lo hizo este publicano, Señor. El fariseo se escondía detrás de una fachada de aparente rectitud, Señor, pero no era en realidad lo que había en su vida. Sin embargo, el publicano fue alguien que mostró lo que en realidad era delante de ti, Señor. Ayúdanos, Padre, a ser sinceros delante de ti, Señor, a no ocultar, Señor, nada delante de tus ojos, Padre. Ayúdanos, Señor, aún a exponer los pecados más viles y más sucios a los cuales podamos llegar, y a recordar que en ti hay perdón, hay limpieza, hay libertad y hay restauración, Señor, cuando somos sinceros delante tuyo y cuando en humildad venimos para buscar tu perdón y tu misericordia. Tú no la negarás. Tú no nos negarás el perdón, no nos negarás la misericordia cuando con sinceridad y humillación vengamos a ti, Señor. Tú te deleitarás en perdonar, tú te deleitarás en restaurar, tú te deleitarás en ayudar, tú te deleitarás en transformar nuestra vida, porque tú eres el que levanta del polvo al menesteroso, Señor, y lo hace sentar con los príncipes de tu pueblo, Señor, no para que nosotros recibamos gloria o alabanza, sino para que por ello tú recibas gloria y alabanza y tus muchas misericordias sean exaltadas, Señor, sobre nuestras vidas. Padre, oramos en esta mañana, Señor, para que por favor, Padre, nos des humildad para reconocer nuestros errores, para reconocer nuestra condición de necesitados de ti, Señor, y que podamos acudir a ti, Padre, en busca de todo lo que necesitamos, que no tiene que ver primero con dinero, que no tiene que ver primero con cosas materiales, tiene que ver con la verdad, la rectitud, la justicia, la pureza, la santidad, el gozo, la libertad, el amor y la plenitud que solo tú das y que solo la podemos hallar en ti. Señor, gracias por esta mañana. Gracias por la vida de cada uno de los que estamos aquí, Señor, y que hoy podemos recibir esta palabra para que a través de ella podamos experimentar cambio y podamos cada día caminar de una mejor manera contigo, Señor, y ver cómo tus planes y tu voluntad se cumplen
en nuestras vidas, Señor. Padre, agradecemos porque hoy no somos lo que somos, Señor, pero no ha sido gracias a nosotros, ha sido gracias a ti. Y hoy queremos darte la gloria y el reconocimiento, Señor, a ti. Gracias por habernos rescatado un día, Señor. Y gracias porque hoy tenemos una vida diferente, Señor, pero eso no es por nosotros. Eso ha sido por ti, Señor. Y es para tu gloria y es para tu alabanza, Señor. Bendito seas, Dios. En el nombre de Jesús oramos.